chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si son nuevos por aquí, me presento, me llamo Mili y en este canal van a encontrar manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Y sí, como viste en el título, hoy vamos a estar haciendo a Riley. El personaje principal de la película Intensamente. Esta Riley es la de la segunda parte. Si viste la película vas a reconocerla. Hay una cosita que quería comentarles o preguntarles y es que me digan si realmente con estos videos ustedes están aprendiendo o si se les hacen muy cortos los videos. No sé si ustedes logran captar la explicación de la narración de los videos. Yo me esfuerzo, pero intento que sean menos de 20 minutos de video para que no sea tan largo ni tan tedioso. Por favor, déjenme en comentarios qué les parece. Y bueno, recordarles que con Riley no termina la colección porque todavía tengo que hacer a Alegría, que me había quedado muy pequeña. Debe quedar más o menos el doble de Tristeza y me quedó realmente chiquitica. La voy a volver a hacer en un video largo. Y también me estuvieron diciendo en comentarios que querían que hiciera a Bim Bom, el amigo imaginario de Riley. Quizás haga Alegría y a Bim Bom en el mismo video de Alegría. Y bueno, nada, gentecita, con esta preciosura comencemos con el tutorial. Para hacer a Riley vamos a necesitar de estas herramientas: papel de aluminio, rodillo, una placa de acrílico, masa de porcelana fría en estos colores, pintura acrílica para algunos detalles de la ropa, una paleta de pintura y un acrílico para aplanar la masa, un rollo de alambre, vamos a necesitar bastante para ayudar a sostener la figura, tijeras, pincel de agua, pincel de goma, estas herramientas de modelado, plumones de punta fina en estos tres colores, azul, carmelita y negro, un cepillo para dar textura, las cucharitas para medir la masa, una aguja de esta medida o una herramienta que se asemeje. En mi caso voy a usar la aguja, un cúter o cuchilla y 1 centímetro. Una vez tengamos todas las herramientas, vamos a comenzar a modelar. Comenzamos tomando el papel de aluminio, cortamos un trozo y de aquí sacamos la bolita de la cabeza. Lo estrujamos bien y le hundimos la zona de los ojos. Y esta bolita me mide 3 centímetros. Vamos a forrarla con porcelana fría y para ello vamos a utilizar esta medida de masa en color piel. Hacemos un circulito, lo aplanamos con el acrílico, luego tomamos el aluminio y por encima forramos con esta masa. Debemos percatarnos que no le entre nada de aire y así evitamos cuarteaduras y que la cara no nos quede simétrica. Luego que esté forrada comenzamos a modelar y el primer paso sería hundirle la zona de los ojos con una herramienta tubular y luego con una de punta esférica profundizamos esas hendiduras solo en la zona de cada ojito. Luego agregamos un pedacito de masa para la nariz de más o menos este tamaño y con el pincelito de goma comenzamos a deshacer esas uniones. Seguimos haciéndole los orificios de la nariz y también marcarle las comisuras de la boca para evitar que se nos seque la masa y no nos dé tiempo. Y ya de paso vamos a marcarle también la boca. Y yo voy a utilizar el pincelito de goma. La Riley que estoy modelando es esta, una Riley con la sonrisa enseñando sus dientes, los cuales están bastante graciosos, uno más largo que el otro. También tiene sus aparatos, así que todo esto lo vamos a recrear. Vamos a marcarle también la silueta de los ojos con el pincelito de goma y aquí es donde vamos a profundizar esas marcas con nuestra aguja, con la parte de detrás. Humedecemos con el pincel de agua, seguimos modelando.
Vamos a continuar haciéndole la marca de los párpados con la misma aguja la parte de la punta. Así va quedando la carita y dejé secar aproximadamente 2 horas. Ahora vamos a comenzar a pintar la zona de adentro de la boca. Con otro pincel que esté limpio vamos a pintarle el blanco de los ojos. En lo que va secando la pintura de los ojos y ya la de la boca está seca, vamos a ponerle los dientecitos. Y aquí recuerden el detalle que los dientes frontales tiene uno más grande que otro. Ya la pintura de los ojos se ha secado, así que comenzaremos con los plumones a pintarle los ojitos. Tomaremos el azul y hacemos la silueta del iris. Para luego rellenar por dentro. Luego por encima le volví a marcar la silueta, pero con negro esta vez. Le di un poco de color a los labios con un colorcito rosita bien claro en lo que se me secaban los ojitos. Y también rubor en sus mejillas con nuestra sombra de ojos. Vamos a usar pintura acrílica negra para la pupila. Y luego con el Carmelita le marqué toda la silueta del ojo por el borde. Luego 2 puntitos blancos para el brillo de los ojos. Y para terminar con los ojitos solo quedarían las pestañas. Así que vamos a usar el plumón Carmelita y hacer pelito a pelito con mucha paciencia y tratar que queden simétricas. Quedando así solo faltarían las cejas. Y vamos a marcarlas primero con un lápiz y luego con los plumones. Usaremos igualmente el Carmelita tratando de no darle tanta profundidad para que queden rubias. Bueno, y aquí también aproveché el plumón y le hice algunas pequitas. Con 2 pedacitos de masa le hacemos las orejitas usando esta herramienta. La unimos a la cabecita con el pegamento blanco y deshacemos los bordes con el pincel de agua y el pincel de goma. Ahora vamos a seguir con el cabello usando esta medida de masa en color rubio. Y como esto que estoy haciendo es la parte de detrás de la cabeza, vamos a ahorrar masa usando este pedacito de aluminio. Vean, así. Y ahora sí, vamos a esmerarnos para hacerle el cabello lo más parecido posible a esto. Comenzamos poniéndole 2 pedacitos de masa a cada lado de la oreja para las patillas. Entonces esta parte de detrás la vamos a forrar como con un recogido para un moño. Y para ello con la masa haremos varios mechoncitos de pelo apoyándonos del plástico de acrílico y también de la placa de acrílico. En mi caso yo usé esta placa para hacerle las marcas de cabello, varias rayitas paralelamente. Y cuando tengamos más o menos toda esta cantidad de mechoncitos de pelo, se lo vamos agregando la parte de detrás de la cabeza para el recogido del moño o coleta, como ustedes le llamen. Así quedaría recogido, solo faltaría la coleta, pero vamos a ir haciéndole primeramente el flequillo, chasquillo o cerquillo. Haremos el mismo procedimiento que anteriormente y vamos agregando mechoncito por mechoncito hasta lograr que se asemeje a su peinado. Siento que el cabello es una parte fundamental en el modelado de las figuritas porque le da la esencia al personaje. Debemos intentar que quede lo más similar posible a lo que queremos lograr. Así que tengamos mucha paciencia y fijémonos en la posición en la que está cada mechón de pelo, el volumen, los detalles. Así quedaría el flequillo. Vamos a hacerle ahora el moño, haciendo justamente el mismo procedimiento, solo que intentar que los mechones sean un poquito más gorditos, o sea que tengan más volumen, y los pasos serían pegarlos entre sí, así como les muestro, hasta lograr tener el moñito terminado. Antes de agregar el moño, yo les expliqué que íbamos a utilizar mucho alambre y justamente era para esto, para unir las partes. Así que para pegar usaremos el mismo pegamento blanco y por encima le ponemos el moño.
Y por último, con un pedacito de masa negra le hacemos la felpa. No sé cómo le dicen en su país, pero bueno, la felpa es lo que agarra el moño o la coleta. Así quedaría el moño. Ahora vamos a hacerle el detalle de los brackets. Y para las liguitas de los brackets yo creí que iba a utilizar la masa morada, pero al final preferí pintarla con pintura acrílica para que la boca no se viese más grande de lo que ya es. Y para lograr lo metálico de los brackets, con el mismo papel de aluminio, tratando que quedara bien finitico, y para pegarlo usaremos pegamento fuerte. Y listo, una Riley con brackets. Así queda la cabecita. Vamos a hacerle ahora el cuerpo. Comenzamos con los pantalones. Ella ha visto unos pantalones entallados en color negro. Para ello usaremos esta medida de masa. Haremos un circulito. Lo aplanamos con el acrílico. Doblamos por la mitad y sacamos la forma de su cuerpo. Fíjense mucho en su cuerpo. Tiene los muslos delgados y las pantorrillas anchas, y también las piernas bien largas. Vienen midiendo 8 centímetros. Y continuamos con el torso usando esta medida de masa en color piel. Estas dos las unimos entre sí. Y bueno, todo comienza con un círculo, luego ese círculo lo aplanamos con el acrílico y lo aplasté un poquitico porque ya es delgada, y ya de ahí sacamos el cuello y se lo agregamos a las piernas. Vean como a las piernas le puse 2 pedazos de alambre, y esto fue en todo el largo de cada una de las piernas para lograr que se sostenga. Una vez esté unido el torso a las piernas, vamos a hacerle el pullover, que es así como les estoy mostrando. Tiene como los colores de las emociones. Y esto es un detalle que me gusta mucho de la película, que en su ropa se refleje la influencia que cada emoción tiene en la vida de Riley. Y es una manera de conectar a Riley con las emociones que vemos manifestándose en su cabeza a lo largo de toda la película. Así que este detalle visual me encanta. Y bueno, después de agregarle la masa blanca, solo quedaría pintar con las pinturas acrílicas. Vamos haciendo cada línea en el color que le corresponde. Logrando este degradado de colores, que era lo que queríamos conseguir. No le voy a hacer las mangas al pullover porque va a ponerse por encima un abrigo. En lo que dejamos secar vamos a ir haciéndole las medias, y usaremos esta medida de masa para ambas. Muy sencillo, hacemos un circulito, luego un tubito, lo cortamos por la mitad y se lo agregamos a cada pierna. Y para darle textura a estas medias, volveremos a usar masa blanca, la aplanamos de esta forma bien finita que simule ser una tela, le damos textura con el cepillo, esta textura de pelitos que se parezca a la de los calcetines, y luego con la placa de acrílico le haremos este detalle de las líneas que tiene el diseño de las medias, tratando de lograr esta textura. Y bueno, con esto forraremos los 2 pedacitos de masa blanca que le agregamos a las piernas. Recuerden siempre unir las partes con el pegamento blanco. Cortamos el sobrante. Y bueno, yo le agregué unos detalles finales a las medias con los plumones.
Ahora vamos a hacerle los zapatos. Son unos Converse negros con suela blanca y cordones blancos. Usaremos 2 veces esta medida de cuchara para cada uno de los zapatos. Comenzamos con un circulito. Luego de ahí una perita, sacando la forma de la punta del zapato y el largo. Como pueden observar, pues la punta del Converse es blanca, así que vamos a extraerle este pedacito de negro porque ahí va blanco. Y con esta medida de cucharita haremos las 2 puntas de los Converses. Vean, hicimos un círculo uniforme, lo cortamos por la mitad, quedando 2 semicírculos. Y cada semicírculo se lo agregamos a cada zapatico, de esta forma. Y ahora vamos a hacerle la suela. Y esta vez sí usaremos 2 veces esta medida. Una para cada piecito. Así que para hacer la suela hacemos un circulito. Y luego lo aplanamos con el acrílico. Se lo agregamos y vean cómo se ve. Y bueno, con masa blanca haremos 2 flequitos lo más finito que se pueda y se lo agregamos a los zapatos como si estuviéramos colocándole los cordones por los agujeros. Le puse unos lacitos y por último las líneas de la suela de los Converse. Y bueno, estando listos los zapaticos, los agregamos al cuerpo. Y recuerden untar pegamento blanco para pegar las partes. Ya para terminar con el cuerpo faltaría hacerle el abrigo, así que usaremos estas 2 medidas de masa azul, las unimos entre sí y hacemos un circulito. De este circulito vamos a sacar la tela del abrigo. Lo aplastamos con el acrílico. Lo aplanamos con el rodillo, dejándole al rodillo estas liguitas para que la masa no sea tan finita. Necesitaríamos que la masa quede un poquito más gruesa que de costumbre. Vamos a utilizar el cepillo para darle un poquito de textura, como si fuera realmente la tela del abrigo, y bueno, vamos dándole la forma. Yo voy a picarla con la placa de acrílico. Le untamos pegamento por la parte donde pegaremos y se lo agregamos al cuerpo. Doblamos esa parte del cuello porque recordemos que el abrigo tiene su capucha detrás y tiene el zipper un poquito abierto en el cuello. Obteniendo esto, vamos a cortar el sobrante del cuello y ahora sí vamos a hacerle la capucha. Usando esta medida de masa, hacemos un circulito con ella . Le damos la forma hueca con esta herramienta de punta esférica. Y le jalamos un pedacito que sobresalga, que ese va a ser el que va a permitirnos unirlo al cuello del pullover, del abrigo. Y luego le damos la textura con el cepillito. Cuando tengamos esto, cortamos bien la forma para agregarla al abrigo. Y la unimos usando simplemente el pincelito de agua y el de goma, ya que las piezas aún están húmedas, así que se pegan fácilmente. Ahora vamos a hacerle las mangas al abrigo usando esta medida de masa para cada una. Le hacemos la forma tubular
con el acrílico y la hendidura donde van las manitos con la herramienta de punta esférica pequeña. Repasamos la forma con el acrílico y le damos la textura con el cepillo. Al obtener las dos mangas del abrigo, le vamos a hacer los pliegues con alguna herramienta tubular y las arrugas y esos detallitos que le dan el toque final. Y una vez listo se lo agregamos al abrigo. Con una masa azul un poquito más clarito haremos el borde del abrigo, aplanándola bien finita con el rodillo. Y luego le damos textura con la placa de acrílico de esta manera que tiene como rayitas. Se la pegamos al abrigo con el pegamento blanco y ahora vamos a hacerle los bolsillos del abrigo. Esta masa sí sería muy finitica, tal que fuera una tela, y le vamos a dar textura nuevamente con el cepillo. Con la placa de acrílico le damos la forma y al obtener esto se lo agregamos al abrigo. Nos apoyamos de esta herramienta para darle el toque final. Al igual que la placa de acrílico que nos sirve para estas líneas muy finitas que tiene. Para el zipper le voy a agregar un pedacito finitito de masa y le vamos a ir haciéndole los dientecitos uno por uno con el cúter, quedando así. Ahora vamos a hacerle las manos usando esta medida de masa para cada una. Para hacer las manitos haremos un circulito de masa, de ahí una cucharita apoyándonos de esta herramienta para hundir la palma de la mano. Con la tijera pequeña cortamos el dedo pulgar y modelamos los 4 dedos restantes con esta herramienta. Cortamos un poco la muñeca porque nos sobra masa y ya estarían listas ambas manitos para agregarlas al cuerpo. Después que estén pegadas nos faltaría el detalle final del abrigo de las muñecas y hacemos lo mismo que anteriormente. Al obtener esta textura de masa la pegamos en las mangas. Y por último, con un pegamento fuerte le vamos a pegar los cordoncitos del abrigo. ¿Y por qué no lo pegamos con pegamento blanco? Pues porque ha endurecido la figura y no nos serviría. Ya están listas ambas piezas. ¡Qué bonito! Vamos a unirlas entre sí. Y le voy a dar un poco de brillo a los ojos con el esmalte transparente de uñas. Y por último, unir la figura a la base. Y así es como se crea a Riley. Espero que hayan disfrutado este proceso tanto como yo disfruté hacerlo. Salí completamente de mi zona de confort con esta colección porque yo no hacía figuras de caricaturas, versión animada. Me gustó el resultado, poco a poco iré mejorando. Si tienen alguna pregunta, pues déjenme en comentarios. Y recuerden que tienen la playlist de las emociones de Intensamente 2. Van a aprender mucho en el proceso, aunque el resultado no sea perfecto. Está preciosa la colección. Solo falta alegría hacerla de nuevo porque no me gusta y está muy pequeña. Amores, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó mi video, no olviden suscribirse. Un besito muy grande. Nos vemos en el próximo video.